Buen día, vamos a dar inicio con la materia de estructuras socioeconómicas y vamos a ver lo que es la crisis económica 1982 y su repercusión en México. A partir de 1981, el petróleo mostraba una sobreoferta aunado a la lucha contra el conflicto de inflación en Estados Unidos, y esto prácticamente viene a provocar que se eleven las tasas de interés y encarecen los créditos que van adquiriendo los demás países. En ese momento tan complicado se llevó a cabo en nuestro país las elecciones presidenciales, donde resulta ganador Miguel de la Madrid Hurtado. La situación económica que prevalecía llevó al entorpecimiento de la toma de decisiones, como fue la depreciación del tipo de cambio, interrumpir la expansión de la economía de 1981 con grandes consecuencias. Viene lo que es la crisis económica del 82, siendo presidente Miguel de la Madrid Hurtado, devaluación del peso continuo, política de expansión, un déficit público que alcanzó niveles históricos, no hubo acceso al crédito externo, se dio lo que es la expropiación de la banca privada, consecuencias de la ruptura de alianza y sector privado, sexenio con crisis económico y una desconfianza brutal. La situación en que se encontraba nuestro país sin crecimiento, inflación altísima, Miguel de la Madrid adoptó medidas extremas de austeridad, devaluó el tipo de cambio, trató de renegociar de alguna manera lo que era la deuda externa, disminuyó el PIB, se estancó la inversión, además se dieron eventos lamentables, el macrocismo de lo que fue el 85, la caída del petróleo, por lo que los esfuerzos de austeridad quedaron borrados, el déficit volvió al nivel de 1982. El gobierno adoptó un programa de estabilización heterodoxo, donde participa el sector privado y los apoyos tradicionales, controles obreros, y de alguna manera podemos decir que cede la inflación, pero la economía que se da en el año del 88 seguía estancada. Aquí es donde podemos ver que el programa neoliberal que se puso en práctica a partir del 83 también fue promovido por Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Este nuevo modelo neoliberal se caracterizó por una serie de reformas que iban básicamente dirigidas a lo que era la estructura económica, que cubría las diferentes áreas que estaban relacionadas entre sí, con el propósito de que se fuera mejorando lo que era la eficiencia del sistema económico. Para ello hubo necesidad de modificar instituciones, de redefinir las relaciones entre los factores de la producción y las clases sociales. Dicho modelo prometía mejorar la competitividad, estimular de alguna manera el libre acceso a los recursos de capital y a las tecnologías, prácticamente para esto era con el propósito de lograr un crecimiento en la economía, pero que fuera sostenido, una estabilidad en el precio, mejorar el bienestar de la población. Este programa que se puso en práctica descansó en reformas estructurales. Tenemos aquí lo que es el modelo del neoliberalismo y las reformas estructurales, las cuales se dividieron en tres: las finanzas públicas, redimensionar al Estado y la apertura al exterior. Dentro de esta podemos ver que en las finanzas públicas, eliminación del déficit público, incrementar los precios y tarifas de los bienes y servicios, y además aumentar la recaudación e ir eliminando poco a poco los gravámenes de comercio exterior. La política, además, se establece lo que es una política monetaria y financiera, la desregulación del servicio de la banca, eliminación del encaje legal y la autonomía del Banco de México.
En lo que es la apertura al exterior, era importante para esto eliminar gravámenes al comercio, firmar tratado de libre comercio con América del Norte, ingresar a la OCDE y aperturar lo que es la inversión extranjera. A las reformas estructurales se le fue sumando la reforma política de 1977, que buscaba llevar una democracia representativa con pluralidad social ideológica, que de alguna manera diese una causa productiva y renovador a los conflictos y pugnas distributivas por el poder que son propios de las sociedades complejas. El resultado del programa neoliberal, podemos ver que a lo largo de varios sexenios nuestro país, en el ámbito económico neoliberal, pasó por periodos de ajuste, de estabilización, según los resultados de la OCDE. La califica como decepcionante porque continúa la desigualdad derivada de la distribución de la riqueza y del ingreso. La condición en la que vivían algunos sectores es de pobreza, reducidos ingresos fiscales que únicamente alcanzaban para soportar el gasto público, una estructura básica insuficiente, y la que había era deficiente, desarticulación productiva, sobre todo en las actividades industriales, escasez de empleo bien remunerado, inmigración masiva a Estados Unidos. Aquí tenemos los programas de ajuste que se dieron durante diversos años, el crecimiento económico. Prácticamente nosotros tenemos lo que es la economía estancada y el crecimiento económico con un ritmo mayor, que se dio del 96 al 2000. Todas las políticas de estabilización y de ajuste, aunadas estas a la apertura de la economía nacional para incorporarse en el mercado global, las tendencias de los 70s y 60s se revirtieron dramáticamente en los 80s y 90s. En la década de los 80 se dio un aumento sostenido a lo que es la concentración del ingreso en los hogares acomodados, ya que el 56% de los ingresos se concentraba el 20%, y los hogares más pobres apenas podían sobrevivir y tenían el 3.6% del ingreso. En el año 2006 nuestro país, comparado con el resto del mundo, se hizo una brecha, ya que los demás países crecieron. La caída de nuestra economía era superior a la de Europa Occidental y de Estados Unidos, y terminó con un PIB por persona muy por debajo del de Corea. Aquí en el año de 1982, Miguel de la Madrid, para hacer frente a la crisis, entre otras cosas, dijo que la patria se nos desahoga en nuestras manos, por lo que puso en práctica un ajuste fiscal y externó que tenía el objetivo de generar un excedente para continuar pagando con cabalidad lo que era la deuda externa. Con ello, lo que esperaba era estabilizar la economía y posteriormente volver a los mercados financieros internacionales, y de ahí tratar de recuperar el crecimiento. Eso no funcionó, esa estrategia no funcionó. Algunos estudiosos de la economía consideraron una política económica del desperdicio. Durante el sexenio, que es del 83 al 88, fue desastroso. El Producto Interno Bruto tuvo una reducción terrible. Tenemos aquí lo que es la caída de ingresos, la desigualdad social. Los obreros campesinos les fue más difícil satisfacer sus necesidades básicas. Los ricos se hicieron más ricos, la especulación monetaria y bursátil. La clase media perdió por la inflación, el estancamiento y los sueldos. El gobierno buscó consenso, comprometiéndose a respetar de alguna manera un ajuste fiscal real, permanente, visible, en tanto que el sector privado debía comprometerse de alguna manera a sacrificar sus márgenes de ganancias, y el sector obrero y campesino debían prescindir del incremento salarial.
Aquí tenemos un caso de lo que, un marco de lo que, un cuadro hipnótico de lo que es la crisis económica, donde lo que provocaba era migraciones, desempleo, además tenía que extenderse políticas y en contexto institucional y lo que era la desigualdad de la distribución de la renta. Todo esto, lo que era la renta, lo que provocaba era exclusión social, estrés de depresión, costo de oportunidad de tiempo, este, en fin, había situaciones que provocan de alguna manera el suicidio, el alcohol, un estilo de vida diferente, delincuencia. Fue una época por demás compleja y difícil. Que tengan excelente día, chicos.